Fernando acababa de salir de la obra, aún con el sudor marcando el cuello de su camisa y una caja de comida a medio terminar en la mano cuando se detuvo en seco frente a un basurero al borde del camino. Un niño con su hermanito de 1 año a cuestas, agachado, recogía una por una las latas vacías entre la basura. Cuando el pequeño alzó la mirada, sus ojos no suplicaban, no pedían lástima. Solo pronunciaron con suavidad una frase que le apretó el pecho: «Tío, no vengo a pedirle dinero, pero si le sobra comida, ¿podría darme la mitad para mi hermanito?». El padre soltero se quedó inmóvil, pero unos segundos después, su acción hizo que toda esa calle vieja y desvencijada contuviera el aliento. «Papá dijo que hoy vendría temprano a cenar conmigo». Fernando no podía olvidar esa frase, aunque nadie la mencionara de nuevo. Resonaba no desde afuera, sino desde dentro de él, un eco suave y persistente, como el sonido de una cuchara golpeando contra el borde del tazón cada vez que Lucía se sentaba a esperar la cena. La niña de 5 años, con ojos grandes y el cabello siempre enredado por correr y jugar, solía colocar frente a su propio plato un pedazo pequeño de carne ya apartado en un cuenco que nadie más tocaba. «Cuando llegue mi papá tendrá comida rica», siempre lo decía así, como si en un día lleno de polvo y calor, lo único seguro en el mundo fuera que su padre volvería con su lonchera a medio terminar. Pero había ocasiones en que la mitad de esa lonchera terminaba siendo lo que salvaba la vida de otros 2 seres. Fernando salió de la obra cuando el sol ya estaba en lo alto. Su camisa empapada de sudor, marcada por el polvo rojizo del suelo y la arena, las palmas aún manchadas de grasa vieja. En su mano llevaba la lonchera, ya con apenas un poco de arroz blanco y la mitad de un muslo de pollo. Planeaba volver temprano para compartir lo que quedaba con Lucía, como una manera torpe, pero sincera de cumplir aquella promesa que padre e hija solían hacerse con la mirada más que con palabras. Al llegar a la curva cerca del pequeño mercado, justo donde había un basurero improvisado al borde de la acera, Fernando oyó un sonido metálico leve, como de piezas chocando entre sí. Se detuvo en seco. Al otro lado de la calle, un niño intentaba sacar una botella de plástico atrapada en una estructura de hierro oxidado. Llevaba a un bebé dormido en la espalda, su cabeza recostada en el hombro del hermano mayor, las manitas agarradas con fuerza al suéter, como si soltara el mundo entero si las abría. «Duerme, ya casi terminó». La frase se perdió entre el bullicio del mercado. Nadie la oyó, excepto aquel que estaba a punto de seguir caminando. Fernando se quedó inmóvil por unos segundos con la mirada clavada en aquella imagen que parecía sacada de una historia triste de periódico. El niño tendría unos 8 años, delgado, piel quemada por el sol, el cabello seco, las manos arañadas. Estaba haciendo todo lo posible para sacar la botella sin despertar al pequeño. El sol caía directo sobre su cabeza y el sudor bajaba por su espalda. Una ráfaga de viento trajo consigo el olor agrio de la basura mezclado con la humedad del asfalto. De pronto, el niño se detuvo. Había visto la lonchera en las manos del hombre. Su mirada no suplicaba, no reclamaba, solo mostraba algo que se parecía a esa dignidad, que tuvo que aprender a agachar la cabeza. «Señor, no le pido dinero, pero si no se va a terminar su comida, ¿podría darme la mitad para mi hermano? No ha comido nada desde la mañana». Silencio. Fernando apretó la lonchera. Era algo sin valor para un adulto. Pero esa frase, el cuidado con que cada palabra fue elegida para no incomodar, lo dejó sin aire. ¿Había algún niño que pidiera comida no para sí, sino para otro? ¿Algún niño que supiera escoger palabras para no poner en aprietos a un adulto y lo único que pedía era lo que sobrara? No pedía cariño, no pedía compasión. Solo iba a casa a cenar con mi hija, pensó Fernando. No estaba preparado para salvar a nadie, pero la vida no espera a que uno se prepare. Te empuja a decisiones grandes sin anunciarse, con una sola pregunta silenciosa. Si no es hoy, entonces, ¿cuándo? Se arrodilló, puso la lonchera sobre un peldaño de concreto cercano, luego se sentó al lado y abrió la tapa con torpeza. ¿Cómo te llamas? Diego, y él es Samuel, respondió sin titubeos, sin buscar aprobación, sin mirar a los ojos del que preguntaba. Diego tomó la lonchera con ambas manos, dividió el arroz en 2 partes, pero el trozo de carne lo apartó. Alimentó a Samuel con las primeras cucharadas, muy despacio, muy suavemente, como si cada grano de arroz fuera lo único valioso que quedaba en el mundo. ¿Dónde están tus papás?, fue una pregunta espontánea, casi un reflejo.
Diego no levantó la vista, seguía dándole de comer con la cuchara. Un segundo, dos, luego tres palabras tristes como el viento que pasa rozando el alero, no lo sé. Y después, con duda, la última vez que los vi fue cuando ya no se movían. Fernando apretó los labios, no dijo nada más. Hay cosas que entre más se preguntan, más duelen. Se puso de pie, se sacudió el polvo del pantalón y miró dentro del recipiente donde solo quedaba un poco de salsa en el fondo. Ya súbete a la moto. Terminamos el almuerzo en mi casa. Diego dudó. Se quedó inmóvil un largo rato, observando cada movimiento del hombre como si buscara algo. Solo cuando Samuel gimió levemente por el hambre, Diego asintió con suavidad. Luego le acomodó con cuidado el trapo en la cabeza a su hermano, lo cargó a la espalda y se levantó. Sus piernas eran delgadas, pero caminaban sin vacilar. En la moto, Samuel se quedó dormido. Su cabeza reposaba sobre la espalda de su hermano. Diego iba detrás, abrazándolo con ambos brazos, la espalda recta, los ojos abiertos sin parpadear. Gracias, señor, susurró con voz tan baja como el viento. Pero si usted no quiere que nos quedemos después de comer, yo me voy enseguida. No le vamos a molestar. Fernando respondió, pero en el espejo retrovisor vio aquellos ojos como los de un centinela, de pie junto a la frontera entre existir y ser olvidado, sin quejas, sin esperanza, pero tampoco dispuesto a soltar. Nadie debería comenzar su infancia protegiendo a otro ser, pero tampoco nadie puede elegir en qué circunstancias nace. Cuando el portón de la casa se abrió, una voz familiar hizo que todo alrededor se detuviera. Papá. Lucía corrió desde el porche con las trenzas rebotando al ritmo de sus pasos. En su mano traía una cucharita de plástico azul, pero al ver las dos figuras extrañas detrás de su padre, se detuvo en seco. Sus ojos redondos se abrieron grandes, llenos de lágrimas. Trajiste extraños a la casa. Ya no me quieres, papá. En ese instante, parecía que el sol dejaba de brillar. Hay días en que media ración de comida puede salvar dos vidas, pero una sola frase de un niño también puede partir en tres un mismo corazón bajo un mismo techo. Y a veces la mayor prueba para la bondad no es el rechazo de los demás, sino el dolor de quien más amamos. La puerta del dormitorio se cerró con un sonido seco y preciso. No hizo falta fuerza, pero bastó para que Fernando sintiera que acababa de entrar en una zona de guerra para la cual no estaba preparado. No llamó de inmediato, solo se quedó afuera unos segundos observando la puerta de madera oscura, ya un poco desgastada junto al picaporte. Tal vez la niña seguía ahí detrás con la oreja pegada escuchando. O quizás ya estaba boca abajo sobre la cama, con la cara enterrada en la almohada, como solía hacer cuando se enojaba. Pero esta vez era distinto. Fernando lo sabía bien, no solo por la mirada que Lucía le lanzó al ver a los otros dos niños, sino por esa sensación de vacío repentino que jamás había sentido de su propia hija. Ya no quiero comer. Vete tú a comer con esos niños, gritó con fuerza, sin lágrimas, pero con una grieta honda en el corazón de una niña de 6 años que aún no entendía del todo cómo el mundo podía dividirse así. Fernando soltó un suspiro leve, caminó hacia la puerta y tocó suavemente. Lucía, escucha lo que tengo que decir. Esos dos niños no tienen a nadie. Solo quise ayudarlos un poco. Silencio. Después, el leve arrastre de unas sandalias sobre el suelo. Tal vez se dio la vuelta hacia la pared y luego una frase tan afilada como un vidrio roto que se clavó directo en su pecho: mentiste. Tú querías tener un hijo varón, por eso me dejaste. Te fuiste al ejército por años y ahora que vuelves, traes niños a esta casa. Fernando no alcanzó a responder cuando desde la cocina se oyó el leve crujido de una silla de madera. Diego estaba cargando a Samuel desde la hamaca hacia el patio trasero, caminando despacio como si temiera romper un espacio ya hecho de esquirlas. No dijo una sola palabra, pero cada uno de sus pasos hablaba por sí solo. Diego sentó a Samuel sobre un viejo trapo gris y sacó de su bolsillo una cucharita de plástico color naranja. Comenzó a darle la papilla que Fernando había recalentado con agua hirviendo afuera. Diego, dijo Fernando con una voz sin tono de orden ni de súplica, solo su presencia. Ven a comer, aún está caliente. Diego negó con la cabeza, no volteó, no discutió, solo empujó un poco el plato a un lado. Su mirada no se detenía más de un segundo en ningún sitio. No estoy acostumbrado a comer en lugares tan limpios. Con que mi hermano coma está bien.
Yo estoy bien. Fernando se sentó en el escalón del porche. Observaba las manos temblorosas de Diego tratando de alimentar a Samuel sin derramar nada, la forma en que sujetaba la cuchara. Luego limpiaba la boca de su hermano con un trapo descolorido. Cada gesto con tanto cuidado, como si el mundo pudiera venirse abajo si Samuel llegaba a atragantarse con una cucharada. A la luz rojiza del atardecer en el patio trasero, Fernando se vio a sí mismo, de 9 o 10 años, sujetando la mano de su hermana mientras su madre iba al campo. Pero los ojos de Diego eran distintos, ojos envejecidos antes de tiempo, como si hubiera vivido inviernos sin cobija y lluvias sin techo. A pocos pasos, Lucía entreabrió la puerta, solo una rendija, pero suficiente para que su mirada atravesara y siguiera cada movimiento de Diego. No lloraba, solo apretaba los labios, sujetando con fuerza la manga de su blusa, como queriendo jalar todo el mundo hacia ella. Quizás en su mente todo se estaba partiendo en dos. Su papá se repartía, el cariño se repartía, incluso la casa parecía estar cediendo espacio. Su mirada se detuvo en el dedo de Samuel, flaco y huesudo, chupando con ansiedad, como una ramita seca aferrada a un poco de calor. La mirada de Lucía se suavizó, pero enseguida sacudió la cabeza como espantando cualquier debilidad que hubiese intentado colarse. No finjas ser buena delante de mi papá, murmuró la niña. Fernando lo escuchó, pero no se volteó. Sabía que si lo hacía en ese momento, todo se rompería. Tampoco le quedaban palabras para calmarla. Hay enojos que no nacen de la razón, sino del dolor que aún no sabe cómo nombrarse. Y los niños a veces también sienten el dolor como los adultos, solo que no saben esconderlo. La cena no se pareció a una cena. Diego y Samuel comieron afuera en la terraza. Lucía abrazó una almohada sentada frente al televisor apagado. Fernando comió unas cuantas cucharadas y luego dejó los palillos sobre la mesa. Al caer la noche, 3 almohadas fueron extendidas sobre una sola cama individual en la sala. Fernando colocó intencionalmente un colchón delgado al lado, pero Lucía jaló su almohada arrastrándola hacia el borde izquierdo. Yo duermo aquí. Nadie puede tocar a mi papá. Diego guardó silencio. Acostado en el otro extremo, Samuel seguía entre ellos dos, respirando parejo, aunque a veces soltaba una tos suave. Cada vez que eso pasaba, Diego se giraba, acomodaba su brazo bajo la cabeza de su hermanito y le daba palmaditas suaves. Lucía le dio la espalda a la pared, pero murmuró con voz baja, papá ya quiere más a esos niños que a mí. Ya no soy su hija. La voz no fue lo suficientemente fuerte como para que los adultos la oyeran claramente, pero sí lo bastante para que quien estaba enfrente la sintiera. Y Diego respondió con un tono igual de suave que el viento, quédate con tu papá. Yo no quiero quitarle nada a nadie. Fernando estaba entre ambos lados, mirando el techo. En ese silencio denso sentía claramente 3 latidos, 3 pulsos defensivos de 3 niños, ninguno realmente dormido. Y entonces, unos pasos pequeños sobre el suelo. Lucía se giró, bajó de la cama. Fernando entreabrió los ojos sin decir palabra. La niña caminó hacia el baño al final del pasillo, sobándose el estómago, pero entonces se escuchó su grito. ¿Quién dejó esta toalla sucia en el suelo? ¡Qué asco! ¿Por qué no la tiraron? Su voz retumbó en la noche como un golpe inesperado. En su mano estaba una toalla descolorida con manchas de leche y orina seca. Era una de las que Diego usaba para limpiar a su hermanito. Con lo sucio que es tu hermanito, ¿quién lo va a aguantar? El silencio duró más de lo habitual. Nadie respondió. Solo se oyó un quejido leve de Samuel. Diego se levantó de un salto sin decir nada. Caminó rápido, le quitó la toalla de las manos a Lucía y la abrazó contra su pecho como si temiera que se la fueran a tirar. La mirada de Fernando en ese momento ya no era la de un padre, sino la de alguien que había visto cómo el hambre se convierte en guerra. Nadie volvió a dormir esa noche. Una frase lanzada sin intención, pero que tocó lo más hondo de un niño que jamás fue enseñado sobre el derecho a conservar su dignidad, y un padre en medio de 2 mundos. De un lado, su hija biológica temiendo perder su lugar. Del otro, 2 vidas ajenas que no podía soltar. A veces los adultos no entienden que los niños también tienen orgullo y las primeras heridas en la vida suelen venir de quien más amamos.
El primer sonido que escuchó Fernando al despertar no fue el canto de los pájaros ni las campanadas de la iglesia desde la plaza, sino el suave golpeteo de una cuchara de madera contra el borde de una olla. Se incorporó apoyándose con las manos y entreabrió la puerta del cuarto para mirar hacia afuera. En la pequeña cocina, Diego estaba de pie sobre una silla de plástico con un brazo sosteniendo a Samuel dormido y amarrado con un pañuelo a la espalda, mientras con la otra mano removía una olla de atole claro. Diego movía la cuchara con torpeza, la mano temblorosa por miedo a que se quemara el fondo. Hizo una mueca al sentir cómo el vapor le quemaba levemente. La luz del sol atravesaba el vidrio opaco y alumbraba la mitad de su rostro, dejando la otra en sombra. No había ruidos innecesarios ni quejas, solo la concentración de un niño que estaba aprendiendo a ser adulto demasiado pronto. Fernando regresó al cuarto sin decir palabra, se puso una chaqueta, tomó la cartera y volvió a salir. Vámonos. Necesitamos comprar unas cosas para tu hermanito. Diego parpadeó. Pensó en bajar a Samuel, pero se quedó quieto dudando. Fernando notó la vacilación y le extendió otro pañuelo delgado. Átalo bien, luego sube a la moto. El camino del hogar al mercado no era largo, pero con Samuel dormido sobre la espalda de Diego, cada sonido parecía amplificarse, el rugido del motor, los gritos de los puestos callejeros y hasta el ruido de una escoba arrastrando hojas secas frente a una casa. El mercado Benito Juárez estaba tan bullicioso como siempre aquella mañana. El olor a elote asado, café negro espeso y pescado seco se mezclaban en un aire que solo quienes vivían en ese pueblo podían llamar familiar. Fernando estacionó la moto junto al puesto de frutas y volteó hacia Diego. Quédate cerca de mí. Si alguien pregunta, no digas nada. Yo me encargo. Caminaron entre los puestos abarrotados. Diego abrazaba fuerte a Samuel, esquivando las miradas con los ojos, pero la gente en el mercado no era de las que se quedaban calladas. Un grito desde el mostrador de verduras lo hizo sobresaltarse. ¡Ay, Dios mío! Don Fernando, ¿de quién es ese niño?, exclamó doña Alberta golpeando la mesa con la palma. ¿Quién es ese chamaco? Parece callejerito, no vaya a ser que robe algo. Diego se quedó paralizado, apretando con fuerza el paquete de pan que tenía en las manos. Lo dejó sobre la mesa inseguro y giró despacio. Fernando se acercó, su mirada serena pero firme. Sí, va a vender cobre, pero si solo quiere regañar a los pobres, entonces mejor no compro nada. Doña Alberta murmuró algo entre dientes sin responder claramente, pero extendió la mano para recibir el dinero. Diego seguía inmóvil. Los ojos reflejaban una tristeza que no supo esconder. Fernando apoyó una mano sobre su hombro. Vámonos. La gente se acostumbra a vernos y cree que tiene derecho a juzgar. Un niño puede aguantar el hambre, pero el desprecio de los adultos es lo que verdaderamente le quiebra el alma. Mientras tanto, en casa, Lucía estaba intentando reorganizar su caja de colores. Iba a añadir unos trazos más a su dibujo inacabado cuando de pronto se dio cuenta de que su cuaderno favorito ya no estaba en el estante. Corrió por toda la habitación, levantó el colchón, abrió el cajón debajo de la cama. Nada. Con los ojos empezando a ponerse rojos, Lucía caminó hacia la sala. Al lado del cesto de ropa vieja había un cuaderno al que le faltaban algunas hojas con las páginas arrugadas, envueltas alrededor de un montón de pañales de tela. Lucía temblaba de rabia. Lo jaló para verlo mejor, dispuesta a romperlo, cuando notó una frase escrita con lápiz de letra torpe y temblorosa. Perdón, Lucía. Tomé las hojas para envolverle los pañales a Samuel. Voy a tratar de reponerlas. Una sola línea, sin justificaciones, sin quejas, solo una disculpa. Lucía no lloró. Se sentó en el suelo y abrazó el cuaderno contra su pecho, pensó durante un buen rato y al final murmuró una frase que no sabía de dónde la había aprendido: como fuiste honesto, te voy a perdonar. Esa tarde, Fernando regresó con una bolsa llena de pañales de tela, leche en polvo, toallitas suaves y unas cuantas prendas de recién nacido que había conseguido de conocidos. Diego acomodó todo cuidadosamente en un rincón del cuarto y Samuel fue recostado sobre un petate extendido en el suelo, dormido profundamente. Pero esa noche no fue tranquila como esperaban. Casi a la medianoche, Diego se despertó de golpe. Samuel se movía en sueños. Su cuerpo ardía como el fuego. El niño, alarmado, le tocó la frente y luego comparó con su propia mejilla.
No se había equivocado, estaba con fiebre alta. Diego buscó desesperado en el cajón, un frasco de medicina casi vacío, unos sobres viejos de suero y una toallita húmeda completamente seca. No se atrevía a despertar a Fernando. Seguro está cansado. Seguro mañana Samuel ya no tendrá fiebre. Seguro todo estará bien. Con agua tibia le limpió la frente a Samuel mientras murmuraba canciones de cuna sin letra. A veces solo eran melodías, pero cada nota parecía arrastrar un peso silencioso. Lucía estaba parada en la puerta con la luz tenue del foco atravesando las rendijas de la madera, iluminando la figura del niño inclinado. No se atrevía a entrar, solo estaba ahí callada. En ese momento, sin saber por qué, Lucía recordó a su mamá aquella noche en la que su madre la abrazó cuando tuvo fiebre alta. Las manos de su mamá también temblaban, pero nunca la dejó sola. Lucía giró el rostro, cerró los ojos. Mamá, al ver cómo Diego cuida a Samuel, me haces falta otra vez. Al amanecer, Samuel comenzó a delirar, respirando con dificultad. Diego ya no pudo más. Tomó a su hermanito en brazos, corrió hasta la puerta del cuarto de Fernando y tocó una vez, luego más fuerte. Su voz se quebró entre los sollozos. Tío, ya no sé a quién más pedirle ayuda. El ruido seco del ventilador de techo, viejo y descompuesto, pareció arrancar a Fernando de un sueño que ni siquiera había sido profundo. La habitación seguía sumida en la oscuridad, pero el calor sofocante del verano mexicano, aún presente a esas horas, le secaba la garganta como si hubiera tragado polvo. Estaba a punto de girarse cuando escuchó una respiración agitada, acompañada de un sonido húmedo, apenas audible. Un momento de silencio, luego un sollozo, luego un gemido entrecortado. Samuel, mi amor, no duermas así. Fernando se incorporó de golpe. La luz tenue de la lámpara en la esquina de la habitación iluminó el rostro pálido de Samuel, los labios secos como corteza, los ojos entrecerrados y el sudor empapando la delgada camisa. Diego estaba arrodillado junto a él, abrazando a su hermano como si temiera que se desvaneciera si lo soltaba. Tío, está muy caliente. Mi hermanito está ardiendo. La voz de Diego ya no era ese murmullo tímido de siempre. Hablaba con un nudo en la garganta. Cada palabra temblaba. Fernando no se puso los zapatos, apenas alcanzó su chaqueta delgada. Levantó a Samuel en brazos y le hizo una seña a Diego para que lo siguiera. La puerta de la casa se abrió de golpe, golpeando la pared. Afuera todavía no amanecía del todo, pero el cielo estaba cubierto por nubes negras, presagio de una lluvia temprana. El motor del auto rugió al encenderse. Diego, en el asiento trasero, se mordía el labio hasta hacerse sangrar. Nadie dijo una sola palabra en todo el camino. La clínica estaba al final del camino de tierra que llevaba al viejo cementerio. La reja de hierro estaba cerrada, pero sin seguro. Fernando tocó primero suave, luego con más fuerza. Una bombilla se encendió dentro del edificio. El doctor Jiménez abrió la puerta con los ojos aún cargados de sueño, pero al ver a Samuel temblando en brazos de Fernando, su rostro se puso serio de inmediato y les dio paso sin hacer preguntas. El consultorio era pequeño, pero limpio. Un leve olor a alcohol y desinfectante flotaba en el aire. Jiménez tomó la temperatura, luego metió la mano bajo el cuello de Samuel, palpando una a una las costillas delgadas como ramas secas. No dijo nada. Escribió rápidamente en su libreta y arrimó una silla más cerca. El cuerpo está demasiado débil. Tiene desnutrición severa. El sistema inmunológico casi no reacciona. Sospecho de un virus gastrointestinal, probablemente por el agua. Hay que dejarlo en observación. Esta noche es crítica. Diego se sentó al lado con la mano apretando la esquina de la cama hasta ponerse blanca. Fue por mi culpa, porque no lo cuidé bien. Fernando estaba por contestar, pero Jiménez ya se había levantado. Le dio una palmada suave en el hombro a Diego y salió a preparar el suero. Quedaron solos en la sala. La luz fría iluminaba el rostro inclinado de Diego. Fernando se sentó despacio y puso la mano sobre su hombro. Number, eres el mejor hermano mayor que he conocido, mejor que muchos adultos allá afuera. Diego no respondió, pero su mano se aflojó y con cuidado la colocó sobre el pecho de Samuel, sintiendo cada respiro débil como si lo contara. La banca del pasillo era dura y fría.
El viento que se colaba por la rendija de la ventana traía consigo un olor a tierra húmeda, anunciando que la lluvia estaba a punto de llegar. Diego se sentaba con la cabeza gacha, el cabello cayéndole sobre el rostro, las manos entrelazadas temblando ligeramente. Fernando le ofreció una botella de agua, pero el muchacho negó con la cabeza sin tomarla. ¿Sabe algo, señor? Diego exhaló como si las palabras se le quedaran atoradas en la garganta. Si mi hermanito, si Samuel no sobrevive, no nos retenga más. Ya hemos recibido demasiado. No quiero deberle a usted toda la vida. Fernando lo miró. En ese instante vio reflejada su propia mirada a los 17 años, la mirada de un niño que lo había perdido todo, pero que aún así intentaba mantenerse en pie. La gente suele pensar que la gratitud es algo que se enseña, pero hay niños que la traen consigo desde que nacen solo porque han sido abandonados alguna vez. Lucía estaba sentada junto a la ventana, inmóvil. La cuchara plástica azul que había sostenido desde el día anterior aún descansaba en la palma de su mano. Sobre la mesa, una hoja tamaño carta mostraba un dibujo casi terminado con líneas torpes de una niña de 6 años. Había 3 figuras, una niña con 2 coletas, un niño más alto a cierta distancia y otro más pequeño en brazos. Pero el rostro del niño mayor estaba vacío, sin ojos, sin nariz, solo un espacio en blanco. No sabía por qué lo había dibujado así. Tal vez porque desde que llegaron Diego y Samuel, su papá ya no tenía tiempo solo para ella. Tal vez por la presencia de los extraños que la hacía sentir confundida, pero tal vez porque algo dentro de la casa también había cambiado. Lucía suspiró. Luego tomó un lápiz negro y dibujó 2 líneas finas, formando los pequeños ojos de Diego. Al fin, el rostro en el dibujo cobraba vida. Un golpe en la puerta la hizo sobresaltarse. Doña Consuelo entró con una pequeña bolsa de tela en la mano y una expresión de preocupación en el rostro. ¿Dónde está tu papá? Lucía negó con la cabeza sin decir nada. La señora Consuelo se sentó a su lado, miró el dibujo y luego suspiró profundamente. ¿Sabes? Ese niño, el mayor, vino una vez a tocar mi puerta para pedir leche. Escuché el llamado, pero no me atreví a abrir. Tenía miedo. Miedo de que la gente me viera ayudando a esos niños. Miedo a los problemas. Pero ahora que lo pienso, ese miedo no valía nada comparado con la mirada de ese niño. Lucía no respondió, pero apretó con fuerza el lápiz entre los dedos. La lluvia comenzó a caer justo cuando la luz frente al dispensario se apagaba poco a poco. Jiménez salió y cerró la puerta con cuidado. Fernando se levantó enseguida. El niño está estable, ya bajó la fiebre, pero necesita quedarse en observación 2 días más. Puede llevar a Diego a descansar. Yo me quedaré con el pequeño. Fernando asintió. Diego no quería irse, pero después de que Jiménez le prometiera que llamaría de inmediato si pasaba algo, aceptó salir, aunque a regañadientes. En el camino de regreso, la lluvia no era fuerte, pero lo suficiente para mojar los hombros. Diego iba sentado atrás en silencio. Fernando no preguntó nada. Hay lluvias que no llegan para calmar, sino para arrastrar la impotencia que uno lleva escondida. Cuando Fernando detuvo el coche frente al portón de la casa, Lucía ya estaba ahí sosteniendo un paraguas, aunque la lluvia casi había cesado. No dijo nada, solo miró a Diego con cautela. Diego asintió levemente, luego entró. Lucía se volvió hacia su padre y preguntó con voz baja, «Samuel, ¿está bien?» Fernando se agachó hasta quedar a su altura, su mano fría reposando sobre el hombro de la niña. «Samuel, está bien, hija». Lucía se quedó en silencio. Sus ojos parpadearon suavemente, pero no lloró. Se dio la vuelta y caminó hacia el interior. Sus pasos se detuvieron frente a la mesa donde estaba el dibujo inconcluso. Tomó un crayón rosa y añadió un pequeño detalle, una flor entre las 3 figuras, justo en la palma de la mano de Diego. Hay niños que no nacen del mismo cuerpo, pero se llevan en el corazón como si nada en el mundo pudiera separarlos. Y a veces el amor no necesita ser enseñado, solo necesita ser visto y tocado. En el momento justo y en el lugar correcto, la lluvia había cesado, pero dentro de cada uno, una nueva estación apenas comenzaba. El sonido de unos golpecitos suaves resonaba desde la pequeña cocina improvisada detrás de la casa, mezclándose con el tintineo de la cuchara contra la olla de aluminio.
Dentro del espacio techado con láminas delgadas, el olor del arroz diluido se mezclaba con el leve aroma de leche condensada recién vertida. Diego sostenía una cuchara de plástico, moviéndola con cuidado mientras echaba vistazos al termo que estaba al lado. Dentro había un poco de leche, no era para él y claramente tampoco para Samuel. Nadie lo decía, pero Diego lo sabía. No podía ser otra persona que Lucía, quien hubiera puesto la leche allí sin dejar rastro alguno. Ella siempre se movía como un gato, silenciosa y cuidadosa, como si cada paso suyo perteneciera solo a su mundo. Y esta vez había dejado algo que no eran palabras, una confesión muda que ni ella misma parecía haberse atrevido a asumir. «Quiero intentar dibujar otra vez el pájaro», dijo Lucía anoche con una voz tan bajita que parecía hablar consigo misma. Pero se me olvidó el color de sus ojos. Diego no respondió, solo le tendió el único lápiz de color azul marino que aún tenía la punta entera. Ella lo tomó, lo miró por unos segundos, luego se dio la vuelta, pero no sin antes dejar sobre el borde de la mesa el chicle endurecido, único recuerdo que aún guardaba de su madre. El mundo infantil tiene formas de comunicarse que los adultos jamás logran entender del todo. Un lápiz de color, una cucharada de leche, una mirada que evita el contacto directo, todo es un mensaje. Fernando estaba de pie en el pasillo observando cómo Diego servía con cuidado el arroz en un tazón de plástico. Habló con voz tan suave como el viento: «¿Quién puso el termo con leche?» Diego no giró la cabeza. «No lo sé, señor». Lucía estaba sentada tejiendo una cuerda para su muñeca hecha con trapos viejos. Levantó la vista por un instante y negó con la cabeza. Sus ojos parecían indiferentes, como si no le importara el asunto, pero sus dedos apretaron más fuerte el hilo, haciendo que las fibras se levantaran y se volvieran ásperas. Fernando exhaló, no por molestia, sino porque comprendía. Hay cosas que no necesitan explicación. Volvió en silencio al interior de la casa, dejando a los niños en ese aire que poco a poco cambiaba de color. Lucía, ya con el cabello amarrado, corrió tras la mariposa de papel amarillo que había doblado por la mañana. El viento giraba sus alas en espirales, como si dibujara una ruta caprichosa sobre el cemento caliente. La niña reía, corriendo descalza sin notar las gotas de agua que goteaban del grifo roto, mezclándose con los cables eléctricos expuestos. Diego acababa de terminar de revolver el arroz cuando escuchó el golpeteo apresurado de las sandalias. Alzó la vista y vio a Lucía cruzar el pequeño patio, dirigiéndose directo hacia el área con cables y charcos. En una fracción de segundo no pensó, solo gritó: «Lucía, detente». Y corrió. Los pies de Diego golpearon con fuerza los azulejos, resbalando ligeramente, pero logró mantener el equilibrio. Se lanzó hacia adelante y empujó a Lucía hacia atrás, justo antes de que su pie tocara el agua electrificada. Un sonido seco, como de golpe hueco, retumbó cuando su cuerpo cayó al suelo, con la mano rozando aún un cable metálico. Su cuerpo se estremeció por un instante, los ojos cerrados con fuerza. La respiración entrecortada. Fernando, al escuchar el grito, salió corriendo. Encontró a Lucía tirada junto al umbral, abrazando a Diego con fuerza. La cara manchada de polvo, los ojos enrojecidos. Diego aún temblaba, los párpados apenas abiertos, el sudor empapándole la frente. Lucía gritó, dejando caer todo el orgullo que siempre la acompañaba: «¿Por qué me ayudaste? Si yo ni siquiera soy tu hermana». Diego apretó los labios en una sonrisa. «No era perfecta, pero era tan real que dolía de verdad, porque eres la hija de tu papá». Lucía se quedó inmóvil. No dijo nada más, solo abrazó a Diego con más fuerza, como si no quisiera que desapareciera, como una chispa de luz bajo el sol del mediodía. Esa noche la casita se sentía extrañamente silenciosa. Samuel se durmió temprano. Fernando no encendió la luz de la sala, solo se escuchaba el sonido de las tijeras cortando papel y el roce del pegamento en un rincón del escritorio. Lucía estaba concentrada usando unas tijeras pequeñas para recortar la portada de un cuaderno viejo. Las hojas, antes manchadas de acuarela o arrancadas, ahora eran cuidadosamente restauradas con el pegamento que ella guardaba bajo la cama. En la nueva portada escribió con una letra inclinada y torpe: «Cuaderno del hermano de Lucía, prohibido tocar». Pegó además una estrellita naranja en la esquina superior, el color que Diego solía decir que era un color cálido como una sonrisa. Fernando no dijo nada, solo se quedó de pie detrás de su hija. Cuando ella se dio la vuelta para irse a su cuarto,
él dijo en voz baja, no necesito que ames a nadie, hija. Solo que no odies a quien está intentando quererte. Lucía no asintió, pero al pasar por la mesa del comedor llenó un vaso de leche, lo colocó junto al tazón de avena que Diego no había terminado y lo empujó suavemente hacia el otro lado de la mesa. A veces los lazos familiares no nacen de la sangre, nacen del momento en que alguien está dispuesto a caer solo para que tú no te hagas daño. En el patio, las luciérnagas brillaban entre las hojas del papayo. El ambiente parecía haber sido limpiado por una forma de perdón silencioso. Toc toc. Se escucharon golpes en la puerta, lentos y firmes. Fernando fue a abrir. Doña Consuelo estaba allí con una carta amarillenta en la mano, gastada por los años. Fernando, hay algo que debes saber sobre los verdaderos padres de Diego. La luz detrás de él titilaba. Afuera, el viento comenzaba a soplar, como si todo el pueblo contuviera la respiración, esperando que comenzara un nuevo capítulo. El camino que llevaba a la vieja pensión estaba tan seco como la boca de alguien que llevaba años muerto de sed. Las baldosas estaban levantadas, torcidas, como si hubieran presenciado demasiadas pisadas, demasiadas vidas desviadas de su curso. Fernando no necesitaba ver ningún mapa. Doña Consuelo ya se lo había dibujado con palabras, cada calle sin salida, cada olor a humedad, cada rastro que aún quedaba desde los tiempos en que los padres de Diego seguían con vida. Diego caminaba al lado sin soltar la correa de la mochila que llevaba en la espalda, cargando a Samuel. No hizo ninguna pregunta. Su rostro miraba al frente con ojos que sabían que no había nada agradable en el destino que los esperaba. Al final del pasillo, una puerta de metal oxidado chirrió con un sonido agudo cuando Rafael Cortés la abrió. No saludó, no asintió, solo se plantó en medio del marco. Su mirada pasó de uno a otro hasta detenerse en la caja gris que Fernando sostenía. Si vienen por lo del niño, dijo Rafael con una voz tan seca como ceniza fría. Les digo de una vez, sus padres ya murieron. ¿Qué más quieren saber? Fernando dejó la caja sobre la orilla de la pared sin mostrar emoción alguna. Solo quiero saber cómo murieron y por qué hasta ahora este niño no tiene ningún documento. Rafael torció la boca. Porque nadie tiene la necesidad de hacer papeles para los muertos. Diego guardó silencio. Samuel se movió en su espalda, frotando la cabeza contra la nuca de su hermano, buscando ese calor conocido. Fernando se inclinó, protegiendo a los dos pequeños. Luego miró fijamente a Rafael, usted es el dueño. Sabía el día exacto en que murieron, pero no lo reportó. No pidió una autopsia y se quedó con todos los papeles, ¿cierto? La frase cayó como una piedra en un charco negro. Rafael cruzó los brazos con una leve sombra en los ojos. Los guardé para no tener que limpiar después. Además, tuve que costear el entierro. Esta casa no es una fundación. Mientras no me hagan perder inquilinos, me da igual quién viva o quién muera. Cree que un niño, solo porque no recuerda bien, no tiene derecho a existir. Así es. Es un mocoso callejero, sin padre, sin madre, sin acta de nacimiento. ¿Quién le va a creer? Fernando apretó los labios. Sus manos se cerraron con fuerza, pero en lugar de explotar, retrocedió un paso y colocó una mano sobre el hombro de Diego. Escuchaste bien, hijo. Diego asintió con los ojos clavados en Rafael, sin miedo, sin rabia, solo con esa mirada de quien ya está acostumbrado a quedar fuera de su propia historia. Vámonos, dijo Fernando mientras se agachaba para recoger la caja. Aquí ya no hay nada que buscar. En el camino de regreso pasaron a pie por el viejo parque, donde alguna vez hubo una fuente que ahora solo era una base de cemento agrietado. Dos hileras de árboles de frangipani se inclinaban como si se inclinaran ante algo que no se decía en voz alta. Fernando caminaba despacio, sin prisa, hasta que se detuvo bajo la sombra seca de uno de esos árboles. Sus padres, comenzó con una voz que se mezclaba con el viento. Eran obreros de la construcción. Tenían seguro social. Creían que si alguna vez pasaba algo, al menos sus hijos no quedarían desamparados. Pero hubo alguien que se quedó con todo, con los papeles, los nombres, la indemnización. Diego bajó la cabeza. Sin decir una palabra, Fernando se sentó en una banca de piedra y esperó. Después de un largo silencio, el niño finalmente susurró, solo quiero que mi hermanito tenga un techo, un lugar donde no nos llamen basura. Fernando soltó un suspiro.
Eso no era algo que un niño de 8 años debería decir, pero a esa edad Diego ya se había acostumbrado a vivir como un adulto. Tendrás uno, pero necesito que me ayudes. Aquella tarde, Fernando llevó todos los documentos que aún conservaba a la oficina del abogado, un cuartito en el segundo piso de un taller de relojería. El veterano que ayudaba con los trámites, Esteban, lo recibió con una mirada directa, sin promesas. El problema, dijo Esteban, es que no hay acta de defunción. Los registros del seguro no se han pagado y el derecho a compensación se perdió desde que los nombres desaparecieron del sistema. Fernando puso la caja de papeles sobre el escritorio. Pero hay testigos. Está doña Consuelo y también los vecinos que vivían en el mismo corredor de cuartos. Ellos conocían a los padres del niño, sabían lo que hacían, cómo vivían. Esteban fue revisando hoja por hoja. Su mirada se agudizó al encontrar la letra tenue en la lista de aportaciones al seguro. Los expedientes no desaparecieron, solo fueron congelados por falta de un acta de defunción válida. Los malos aprovecharon eso para sacar ventaja. Entonces, aún hay esperanza. Ya no me van a llamar callejero, ¿verdad? La voz de Diego se oyó desde la puerta, no era fuerte, pero sí clara. Esteban sonrió, no con esa sonrisa condescendiente que los soldados suelen usar al tramitar papeles, sino con la de alguien que aún cree en la justicia, por tenue que sea. Tendrás nombre y tu hermanito también. Al mismo tiempo, en un despacho discreto en el tercer piso del edificio administrativo, Héctor Bárcenas, encargado del registro civil, acababa de terminar una llamada. Ya pagué suficiente. La voz de Rafael sonó desde el otro lado del teléfono. Hay alguien revisando los papeles viejos. Encárgate ya, antes de que lo perdamos todo. Héctor miró fijamente la pantalla, tamborileando los dedos sobre la mesa. Sobre ella había una cartera vieja, tan desgastada que el cuero estaba cuarteado y las orillas abiertas. Intentó abrirla, pero el cierre estaba atorado como si se negara a revelar lo que había dentro. Entonces Héctor murmuró, he guardado silencio 3 años y ahora quieren que cargue con todo. Una cartera que no se abre puede parecer algo inservible, pero si guarda lo que otros quieren ocultar, se convierte en una prueba y las pruebas siempre están ahí. La cuestión es si uno tiene el valor de enfrentarlas. El aire llevaba un ligero olor a tinta y papel viejo cuando la puerta de vidrio de la oficina legal se cerró detrás de Fernando y Diego. Nadie dijo una palabra al principio, no por timidez, sino porque en el fondo de cada uno hervían preguntas sin respuesta. Sobre el escritorio de madera de ébano, con algunas marcas visibles, reposaba un fajo de expedientes sujetos con firmeza. La abogada Lara Mendoza, una mujer de más de 40 años con voz grave y mirada que no se dejaba sacudir fácilmente, levantó la vista hacia ellos. No hubo cortesías ni gestos de prisa. Simplemente sirvió un vaso con agua y lo colocó frente a Diego como si supiera que él necesitaba un lugar seguro desde donde empezar. Diego apretó levemente los dedos al comenzar a hablar. Su voz no temblaba, pero cada palabra salía despacio, como si temiera que un error al contar pudiera hacer que los recuerdos se dispersaran. Fernando se sentó a su lado sin interrumpir. En ese momento él era oyente y también testigo. Cuando llegaron a la parte del acta de defunción, Lara golpeó suavemente el borde del escritorio con su bolígrafo. ¿Alguien les entregó alguna vez documentos que confirmaran la identidad? ¿Una compensación por accidente, tal vez? Diego se detuvo. Sus ojos miraron por la ventana, buscando en el horizonte una memoria empolvada. Antes vi un papel en la cartera de mi papá. Yo aún no sabía leer en ese entonces, pero recuerdo el nombre de quien firmó. Ese nombre era Héctor. Héctor Bárcenas. El ambiente en la sala se volvió denso. Fernando apretó con tanta fuerza el brazo del sillón que sus nudillos se tornaron blancos. Ese nombre no era desconocido. Bárcenas era ahora el jefe del departamento civil del municipio, el mismo que le había dado la mano y sonreído durante un evento de reparto de víveres para los residentes desplazados a finales del año pasado. Aquel hombre se había mostrado como alguien amable que sabía escuchar, pero ahora esa sonrisa sonaba como el eco de una puerta cerrándose con cerrojo. Fernando se levantó. Denme unos minutos. La abogada Lara asintió. Diego seguía allí mirando el vaso que ya estaba por la mitad. La imprenta quedaba detrás del mercado, justo en la orilla donde la gente solía vender fruta con chile y sal. El letrero ya estaba desgastado por el sol,
pero aún se leía claramente la palabra Lugo en la esquina izquierda. El dueño, don Tomás Lugo, era un hombre delgado, con el hábito de mascar palillos de madera y sonreír mostrándolos en sí. Una firma, Héctor, dices, alzó las cejas al escuchar la pregunta de Fernando. Yo le imprimía documentos desde que trabajaba en Catastro. A ver. Sacó de un cajón un montón de facturas viejas que conservaba como muestra. El olor a papel húmedo mezclado con tinta antigua hizo que Fernando recordara sin querer aquellas reuniones sindicales que solían aburrirlo, pero esta vez no podía apartar la vista. Las 3 palabras Héctor Bárcenas estaban impresas en cursiva con tinta firme, como si hubieran sido trazadas con regla, pero fue la parte de la firma manual debajo lo que hizo que Tomás se quedara inmóvil. Aquí está la firma de él. La recuerdo porque una vez me hizo imprimir mal el nombre de su esposa. Me pidió corregirlo 3 veces y cada vez volvió a firmar. Todavía guardo las 3 versiones. ¿Quieren compararlas? Fernando asintió sin hablar, tomó fotos de cada una y las guardó con cuidado en su celular. Al salir del local, Diego le jaló suavemente la manga. ¿Cree que me haya equivocado? Fernando se detuvo. Lo miró no como a un niño, sino como a alguien que cargaba sobre los hombros los recuerdos de toda una familia rota. Creo que viste algo que los adultos no quieren aceptar. Esa noche la cena no tuvo ningún platillo especial, solo era un caldo de frijoles hervidos y unas rebanadas de pan remojadas en leche, pero el ambiente ya era distinto. Lucía ya no se sentaba sola en una esquina como en los primeros días. Puso sus crayones sobre la mesa y luego le dio un codazo a Diego. ¿Tú sabes dibujar una casa? Diego negó con la cabeza. No sé dibujar casas, solo sé dibujar a Samuel. Lucía sonrió y le mostró una hoja de papel. Entonces yo dibujo la casa. Tú dibujas a Samuel sentado en la puerta. Ambos se concentraron en sus dibujos. Fernando los observaba sin intervenir, pero se quedó allí escuchando en silencio como los niños se reían por primera vez al ver los garabatos que hacían sobre el papel. Lucía levantó la cabeza y preguntó, ¿si no tuvieras a Samuel, a dónde irías? Diego no respondió de inmediato. Bajó el lápiz, miró su dibujo y dijo en voz baja, no sabría dónde ir, por eso tengo que sostenerlo bien fuerte. Lucía no dijo nada más. Se quitó la liga rosa que llevaba en el cabello y se la puso en la mano a Diego. Con esto amarra la mano de Samuel para que no se pierdan. Después de la cena, Fernando subió a su cuarto, sacó del cajón un fajo de documentos y seleccionó cuidadosamente algunas copias de firmas, declaraciones preliminares y varias fotos de Diego del primer día. Envió todo a un conocido que trabajaba en la Oficina Regional de Supervisión de Derechos Humanos. El mensaje que envió tenía solo una línea, no quiero castigos, pero sí que a la verdad se le llame por su nombre. Del otro lado solo llegó una respuesta breve, lo revisaré, pero tenlo claro. Rafael y Héctor no son de los que se rinden fácil. Lo primero es proteger a los niños. Fernando se quedó sentado un buen rato en la escalera. Afuera, las cigarras ya casi no cantaban. La silueta de Lucía se movía en el patio, probablemente recogiendo pedazos de dibujos que el viento había esparcido. Toda la casa respiraba al mismo ritmo hasta que, crash. Un estruendo de vidrio estrellado resonó desde la puerta principal. Fernando se levantó de un salto, bajó corriendo, pateando una silla en el camino. Lucía se abrazó a su pierna asustada. Diego apenas llegó a tiempo para cargar a Samuel en sus brazos. En el suelo, entre los pedazos de vidrio, había una piedra grande envuelta con alambre. Un papel enrollado venía atado. Fernando se agachó, lo abrió. Solo decía una frase, criar a un perro que muerde al dueño, un día le rompe los dientes. Esa noche nadie durmió. Fernando se quedó en la ventana mirando hacia una oscuridad sin forma. No temía por sí mismo, pero sí por esas 3 almas que dormían bajo ese techo. Una de las cosas más difíciles en esta vida no es enfrentar lo que está mal, sino seguir haciendo lo correcto, aun sabiendo que puede herir a quienes amamos. La gente puede fingir pobreza, riqueza, locura, inteligencia, pero nadie puede fingir el amor verdadero. No falta mucho, la verdad hablará sola. Cerró suavemente la cortina. En la habitación de al lado, Lucía le susurraba algo a Diego. Samuel ya dormía profundamente. Fernando pasó el cerrojo, luego caminó hacia la mesa,
tomó el teléfono y escribió unas líneas para la abogada Lara. Mañana voy, no vamos a retroceder. Se sentó como si estuviera velando el sueño de toda la casa, porque desde ahora la justicia ya no era una opción, sino una obligación. En la audiencia comunitaria, Fernando estaba sentado en la fila del medio con la espalda recta y las manos apoyadas sobre los muslos. A su lado estaba Diego, tan silencioso como siempre. Pero hoy sus manos no abrazaban a Samuel, sino que descansaban quietas sobre sus rodillas, con la derecha apenas cerrada y el dedo índice temblando ligeramente. Samuel estaba en brazos de Lucía, vestido con el suéter que la vecina Dalia le había tejido con algunos hilos sueltos en el cuello. Lucía no decía nada, solo le acariciaba suavemente el cabello. Su mirada, algo perdida, se detenía en el pequeño escenario al frente, donde estaban instalando un micrófono. Sobre la tarima de madera, un poco inclinada, estaba la abogada Lara. Llevaba el cabello recogido en un moño alto, gafas de marco marrón y sostenía un grueso fajo de documentos etiquetados con esmero. A su lado se encontraba Esteban, el soldado que había dejado el ejército, vestido hoy con traje, aunque mantenía la postura firme de alguien acostumbrado a saludar bajo orden. Un golpecito seco resonó desde el pequeño mazo del moderador. No era un tribunal formal, pero esta audiencia tenía todo el peso de un juicio comunitario, transparencia, declaraciones y el juicio del corazón. Les pedimos silencio, por favor. Damos inicio a la audiencia sobre disputa de herencia, seguro de vida y tutela de menores. Los murmullos fueron apagándose. Rafael estaba sentado en la primera fila con los brazos cruzados. Echaba la cabeza hacia atrás como si todo aquello fuera una obra barata. Héctor, en cambio, permanecía en silencio, con el rostro sereno, pero sin alzar la vista, la mirada fija en sus zapatos relucientes. Lara dio un paso adelante con voz firme, pero sin alzarla demasiado. Presento la primera prueba. El contrato original del seguro de vida firmado por el señor y la señora Estrada en 2019, donde se designa como beneficiario en caso de fallecimiento simultáneo a su hijo legítimo, es decir, Diego Estrada. Levantó el papel, girándolo ligeramente para que todos pudieran ver el sello rojo y el número postal. Una anciana con un chal color ciruela se adelantó con una carta vieja en la mano. Su voz temblaba, pero era clara: soy Consuelo, ex suegra del señor Rafael. Esta carta llegó a mi buzón hace 3 años. Se la entregué a mi yerno, el señor Rafael, pensando que era algo de trabajo. Él me dijo que era basura y la rompió delante de mí. Se escuchó un suspiro en las filas del fondo. Una mujer negó con la cabeza y murmuró: Dios mío, entonces será cierto. La abogada Lara continuó levantando una copia firmada del documento por Tomás. Esta es la firma del señor Héctor Castañeda, aceptando la renuncia a recibir bienes por herencia, bajo el argumento de que el fallecido no dejó ningún hijo legítimo. Señor Héctor, ¿recuerda haber firmado este documento? Héctor esbozó una sonrisa torcida. He firmado muchos papeles en ese tiempo. Puede ser que la secretaria haya cometido un error en el contenido. Tomás se adelantó con voz baja pero helada. Disculpe, usted no tenía secretaria. Yo fui el único encargado de validar los documentos en esa ocasión. Y recuerdo perfectamente que ese día usted dijo: ese niño solo es una carga. Si se va con el accidente, mejor para todos. Un silencio espeso cayó sobre el lugar. Muy lentamente, Fernando se puso de pie. Sus manos seguían colocadas con cuidado, solo su mirada era más penetrante de lo habitual. Se giró hacia los presentes y habló con voz grave: el familiar del que hablan es este niño que está aquí sentado. Es Diego. Es sangre de aquellos que murieron en el accidente hace 3 años. Es el niño que esperó a su madre mientras los adultos discutían cómo dividir lo que quedaba. Nadie lo interrumpió. Ni siquiera Rafael respondió. Solo se escucharon algunos resoplidos y una silla crujiendo sobre la madera del fondo. Un anciano con sombrero de paja se levantó con lentitud, apoyado en su bastón. Yo fui vecino de los padres de este niño. Los conocí como personas buenas, trabajadoras. Jamás le debieron nada a nadie. Si no los hubieran engañado, este niño no estaría recogiendo botellas en el mercado. Piénsenlo bien. ¿Qué clase de gente deja que un niño de 6 años cargue a su hermano y camine de un pueblo a otro? ¿Por culpa de quién? La mano de Rafael golpeó con fuerza la mesa.
Están locos. Van a creerle a un niño huérfano. Esos mocosos solo saben fingir para sacarle dinero a los que se compadecen. ¿Y esos papeles, quién puede asegurar que no son falsos? Diego se puso de pie y dijo, no necesito dinero. Solo quiero que mi hermano tenga un registro médico, un acta de nacimiento para poder ir a la escuela y un papel que diga que nuestros padres alguna vez vivieron y nos amaron. Solo eso. Algunas personas agacharon la cabeza, otros se limpiaron los ojos. Lucía apretó más fuerte la mano de su hermanito. El aire en la sala parecía haberse detenido. Héctor intentó levantarse de su asiento, pero el presidente de la audiencia alzó la mano para detenerlo. Le pedimos que permanezca en la sala. Acabamos de recibir una llamada de la oficina del inspector. El timbre del teléfono apenas había dejado de sonar cuando un funcionario entró con un sobre rojo sellado en la mano. A solicitud del inspector especial, el señor Héctor Castañeda queda suspendido de su cargo como coordinador administrativo para facilitar la investigación sobre la alteración de documentos de herencia. De inmediato, Rafael fue escoltado por 2 policías civiles. El sonido de las esposas, aunque suave, resonó claramente. Lucía se acercó a Diego, le susurró al oído, seré testigo de todo lo tuyo. ¿Estés triste o feliz? El tribunal anunció que la custodia temporal sería transferida a Fernando Gutiérrez. Las actas de nacimiento de Samuel y Diego serían recreadas a partir de los archivos originales. Diego no lloró, solo bajó la cabeza y miró a Samuel, que dormía sobre el hombro de Lucía. Sus labios se movieron apenas en un susurro casi inaudible, ya tienes nombre, tienes casa, tienes un acta. Mamá y papá van a estar muy contentos. La audiencia de hoy solo fue el primer paso. El expediente será remitido al Tribunal Familiar Federal para la evaluación de la custodia definitiva. El leve golpeteo en la ventana de hierro oxidado hizo que Fernando se sobresaltara. No fue por sorpresa, sino porque hacía demasiado tiempo que no escuchaba ningún sonido proveniente de esa casa al fondo del callejón. Cada vez que pasaba, evitaba mirar los ojos perdidos que se asomaban entre las paredes manchadas de moho y las ventanas rotas de aquella vieja vivienda. Pero esta mañana no era un extraño quien pasaba, era él. Habían pasado 2 semanas desde la audiencia, pero el eco de lo sucedido ese día seguía presente por todas partes, no solo en los archivos del juzgado ni en la confianza renovada de los niños, sino también en la manera en que los vecinos miraban a Fernando y a sus hijos. Las miradas que antes eran de desconfianza, ahora eran silenciosas, a veces acompañadas de una leve inclinación de cabeza, otras de pequeñas bolsas de obsequios colgadas frente a la puerta. El viejo patio, donde los padres de Diego solían coser impermeables por encargo, ahora estaba cubierto de musgo y ceniza. Pero hoy las manos de todo el vecindario le devolverían otra forma. Don Federico empujó su carreta de madera llena de herramientas hasta el porche, entrecerrando los ojos por el resplandor del sol. Sin decir mucho, sacó un martillo de hierro y se agachó para medir el marco de la puerta. Mientras soldaba las bisagras oxidadas, pequeñas chispas rojas saltaban con cada golpe entre el humo. Viejos recuerdos parecían deslizarse como neblina matinal. Desde el fondo del patio, el sonido constante de una escoba se hacía presente. Doña Consuelo con paciencia recogía los restos de basura alrededor del tronco del viejo árbol de mango. Cada vez que se agachaba, sus piernas temblaban levemente, pero en su rostro se notaba la determinación de barrer lo viejo para dejar espacio a la esperanza. La mamá de Diego solía sembrar hierbas aquí, dijo sin levantar la cabeza. Creo que podríamos plantar unas margaritas para que los niños sepan que esta tierra aún guarda calor. Fernando solo asintió. Las cosas profundas no necesitan respuesta en palabras. Lucía llegó corriendo con un montón de hojas dobladas en 4 en los brazos. Las desplegó con cuidado sobre el porche ya limpio. Cada una era un dibujo hecho con lápices de colores. Había uno de 3 niños jugando a la cuerda, otro de una casa con techo rojo, humo saliendo por la chimenea y un gato tomando el sol. Otro mostraba a un hombre alto tomando de la mano a 2 niños en medio de un mercado. El niño en el centro del dibujo tenía ojos cafés y mejillas hundidas. ¿Podemos colgar estos dibujos, papá?, preguntó Lucía. Fernando sonrió sin contestar. Se agachó, buscó unas pinzas pequeñas y colgó el primer dibujo en la pared interior de la antigua sala. Diego cruzó despacio el umbral torcido de la puerta. En sus brazos llevaba una bolsa de tela descolorida.
Dentro había unas pocas pertenencias, el viejo peine de su madre, una fotografía en blanco y negro ya amarillenta y un pañuelo bordado con la letra M. Se detuvo frente a la mesa de madera carcomida y recorrió con la mirada cada rincón. La habitación aún olía a humedad. La luz apenas se filtraba por la rendija de una ventana rota, pero Diego no se estremeció. «Recuerdo este olor», murmuró. Era el olor de los abrigos de mamá colgados junto a la puerta. El silencio se apoderó del lugar. Fernando se acercó sin decir nada, solo puso su mano sobre el hombro del muchacho, un leve apretón, sin necesidad de explicación, porque a veces la presencia oportuna consuela más que 1000 palabras. Samuel gateaba por el piso de azulejos agrietados. Sus manitas golpeaban la pared, generando un sonido divertido. El niño reía, un sonido claro que resonaba en ese espacio antiguo. Lucía se sentó a su lado apoyando el mentón en la mano y empezó a señalar cada rincón. «Este rincón es donde duerme Samuel. Allá es donde ponemos los libros y este lugar», la niña levantó la vista y miró a Diego. «Este lugar es para colgar tus dibujos». Diego no respondió, pero apretó los labios. En sus ojos brillaba una emoción que nunca había tenido nombre, una mezcla de gratitud y la incredulidad de que aquello fuera real. Con la caída de la tarde, la luz del sol fue retrocediendo poco a poco. Todos colaboraron para pegar de nuevo el viejo mosquitero con cinta adhesiva y reforzar la ventana con algunas tablas recicladas. Lucía ató con una cinta morada 2 frascos de vidrio, dentro de los cuales se encendieron pequeñas velas temblorosas. La luz no alcanzaba a iluminar toda la habitación, pero bastaba para calentar el corazón de quienes estaban sentados allí. En la pared, una hoja con el dibujo de 3 niños tomados de la mano estaba pegada con esmero. Encima, con letras torcidas escritas en bolígrafo azul, se leía: «Mi casa, gracias por encontrarnos». Nadie supo en qué momento Lucía había escrito esa frase, pero cuando Diego la leyó, giró el rostro tan rápido que nadie alcanzó a notar que sus ojos se habían humedecido. Esa noche la casa no tenía cerradura, pero nadie sintió miedo. Fernando colocó un colchón delgado sobre el suelo de losas, donde los 3 niños se acostaron juntos. Samuel ya dormía. Lucía murmuraba contando las estrellas pegadas en el techo y Diego daba la cara a la pared, el cuerpo encorvado como si quisiera abrazar el calor que guardaban los viejos ladrillos. En el corredor, Fernando tomaba té con doña Consuelo. Ella entrelazaba las manos, la vista fija en el patio donde el viejo árbol de mango había perdido todas sus hojas. «¿Y qué piensa hacer con esta casa después?», preguntó la señora. Fernando bajó la taza lentamente. Estaba pensando llamarla Casa de los Hermanos, el hogar de quienes nunca fueron inscritos en un registro civil. Aquí nadie más tendrá que llamar calle al lugar donde duerme. Doña Consuelo asintió. No dijo nada más, solo sacó unos cuantos granos de semilla del bolsillo y los esparció alrededor del escalón. La tierra seguía seca, pero ella creía que las flores de cempasúchil sí brotarían. Al día siguiente, el sol salió temprano. La luz se colaba entre las rendijas de la madera, dibujando formas de hojas sobre la pared. En la entrada, los 3 niños se sentaban alrededor de una charola de madera. Encima había varios tamalitos de elote aún calientes, con el olor dulce del maíz y las hojas de plátano, envueltos cuidadosamente en una bolsa de papel con una nota escrita a mano: «Para ustedes. De parte de doña Carmen, número 14, al fondo del callejón». Lucía cortaba los tamales. Diego sostenía la manita de Samuel. La escena era tranquila hasta que fue interrumpida por una voz suave en la calle: «Dulces de leche». «¿Quién quiere dulces?» «Dulces». Una niña de la edad de Lucía pasó caminando, sus pies polvorientos, los brazos abrazando una cajita de madera llena de caramelos, los ojos fijos en el umbral donde había comida, risas y luz. Lucía la miró, bajó su tamal, volteó hacia Diego. «Oye, ¿tú crees que aún tenemos espacio para alguien más?» Diego alzó la mirada, no respondió enseguida, pero en sus ojos otra puerta comenzaba a abrirse. Hay casas que no necesitan ser perfectas, solo tienen que ser el primer lugar donde alguien escucha su nombre real y no tiene miedo de soñar. Porque un hogar a veces empieza con una sola pregunta. ¿Crees que aún tenemos espacio para alguien más? En un rincón de la casa, al lado izquierdo del mercado, Diego se agachaba para atar el último lazo a una bolsita de papel arrugada. Echó un vistazo hacia Lucía, quien levantaba la tarjeta de invitación contra la luz,
dándole vueltas y revisando letra por letra. La niña levantó la mirada, inclinó la cabeza y preguntó en voz baja, «¿Esta letra está manchada? ¿Crees que deberíamos escribirla de nuevo?» Diego negó con la cabeza y sonrió suavemente. «No hace falta. Verán que fue escrita por niños y con eso basta». Ambos se miraron, luego bajaron la vista y continuaron en silencio. Nadie dijo nada, pero los dos entendían que a la mañana siguiente, cuando las calles comenzaran a llenarse de mesas y sillas sobre la banqueta, esas pequeñas bolsas serían el primer regalo que los niños del barrio recibirían sin tener que pedirlo, sin tener que rogar por él. Fernando en ese momento unía las dos últimas tablas de madera, formando un pequeño escenario de menos de 1 metro cuadrado. Usaba clavos con la mano sin llamar a ningún carpintero, no por ahorrar dinero, sino porque quería construir algo con sus propias manos, algo que naciera de la fe. Bajo la sombra del viejo tamarindo, el olor a pegamento y sudor se mezclaba con el aroma de los días pasados, cuando él sellaba bidones de agua, reparaba camas y levantaba fogones para su unidad. En una tierra tan árida como San Felipe del Monte, todo lo que brota necesita una razón. Y esta vez la razón no venía de planos ni papeles, sino de una frase dicha por doña Consuelo, la mujer de cabello canoso que antes vendía verduras en la entrada del mercado: «Quiero un día para los niños». No el día del niño, sino un día del bebé, el día de los que nadie recuerda. La gente se rió cuando ella lo dijo. Pero una semana después, en cada casa se rebuscaban las galletas olvidadas, los libros viejos, los carritos de juguetes sin ruedas. Todos juntaban algo, como quien deja caer gotas en un cántaro seco. Nadie lo decía en voz alta. Nadie pedía su nombre en un cartel, solo dejaban las cosas con una mirada, con una visita breve al mercado, donde en silencio, colocaban una bolsa de plástico en las manos de Diego antes de marcharse. Aquella mañana no fue escandalosa, pero había un bullicio suave que indicaba que algo especial estaba por comenzar. Las sillas de plástico se acomodaron en fila. Una cinta de papel cruzaba entre dos postes de luz con colores irregulares como sueños remendados. Lucía estaba sentada junto a Samuel, un niño con camisa vieja, pero bien planchada, el cabello peinado con esmero. Diego permanecía en el umbral apretando un papel arrugado entre las manos, no por miedo a olvidar las palabras, sino por miedo a no poder pronunciarlas. Cuando doña Consuelo hizo la señal, Diego subió al pequeño estrado. Miró hacia la multitud, los rostros que antes le habían dado la espalda, que habían sido indiferentes, que lo habían etiquetado con una sola mirada. Pero hoy estaban ahí, unos con pan en la mano, otros con un niño en brazos. Algunos no levantaron la vista, pero sus oídos estaban atentos. Diego respiró hondo y habló palabra por palabra como si cada una saliera desde el fondo de su corazón. Mi hermanita antes no tenía nombre, ahora tiene un acta de nacimiento. Antes dormía debajo de un puente, ahora tiene un cuarto y yo tengo un papá, una hermana y hoy los tengo a todos ustedes aquí. Solo quiero decir gracias. No hubo aplausos. Solo un silencio profundo hasta que la voz ronca de una anciana desde la última fila rompió el aire. Antes le dimos la espalda, pero gracias a este niño hoy supimos volver. Alguien asintió. Otro se secó los ojos y de pronto una niña con vestido de cuadros rojos, la misma que vendía chicles el mes pasado, se acercó. Diego no esperó invitación, le tendió la mano, la llevó hasta Lucía y entre los tres compartieron el último pan del cesto. Risas suaves surgieron en algunas esquinas. No fue un escándalo, pero bastó para empujar un poco la oscuridad hacia atrás. Al caer la tarde, la gente fue regresando a sus casas. Pero a lo largo del callejón que rodea la casa de Fernando, alguien había colgado bolsas de plástico en las rejas, algunas con leche, otras con sopa instantánea y una que solo tenía un huevo y un papelito que decía, «Buen provecho». Nadie dejó su nombre, nadie tocó la puerta. Diego estaba de pie junto a la ventana, mirando cada paquete uno por uno. No tenía prisa por guardarlos. Esperó hasta que empezó a oscurecer para ir bajándolos poco a poco con manos suaves, como quien sostiene un recuerdo. No preguntó quién los había enviado. Tampoco los mostró a nadie, solo abría cada paquete y lo colocaba sobre la mesa como si preparara una pequeña fiesta para el día siguiente. Fernando estaba sentado en el pórtico con un libro viejo en las manos. Sus ojos no se apartaban del patio donde Lucía corría jugando a las atrapadas con Samuel. Diego trapeaba el piso y al levantar la vista sonrió al ver a Samuel fruncir el ceño por lo amargo de su leche en polvo. Los tres soltaron la risa.
No fue escandalosa, pero sí intensa, como si cada carcajada fuera un latido de renacer. Fernando murmuró sin hablarle a nadie en particular, este camino ya no está solo. Un hogar puede construirse con ladrillos, con cemento, con columnas de acero. Pero también hay hogares que comienzan con un llamado suave, con un apretón de manos silencioso entre dos personas que antes eran desconocidas. Y a veces quien no tiene nada es quien le enseña a todo el barrio lo que significa dar. En la esquina de San Felipe del Monte, un niño que antes tenía hambre, hoy se ríe, no porque haya recibido un regalo, sino porque por fin sabe que tiene un lugar al que puede volver y que ya no tiene que pedir ni la mitad de un plato. Hay encuentros que no son casualidad, sino destino. Y hay niños que, aunque no compartan la misma sangre, pueden crecer juntos con un amor verdadero. Ese amor que no necesita papeles ni promesas, solo necesita que alguien decida no darle la espalda. La historia de hoy no trata solo de Diego, ese niño que recogía basura para alimentar a su hermanito, sino que también es un recordatorio para todos nosotros de que los despiadados pueden manipular el sistema, pero nunca podrán apagar la justicia cuando la gente buena se une. Al final, los mentirosos fueron desenmascarados y Diego y Samuel, aquellos niños que antes eran llamados los sin nombre, hoy tienen apellido, tienen familia y tienen una comunidad que los abraza con cariño. ¿Qué opinas de la acción de ese padre soltero? Si fueras tú, ¿abrirías la puerta de tu casa como lo hizo él? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides, allá afuera todavía hay muchos niños como Diego que solo necesitan una mirada sin prejuicios, una mano extendida en el momento justo. Al final de este vídeo, permíteme preguntarte a ti que has llegado hasta aquí, ¿y estás bien últimamente? ¿Tu trabajo te ha cansado? ¿Hay alguien en tu familia que te ha hecho sentir solo? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que no estás solo. Este canal siempre tendrá un espacio para ti. Una persona buena, alguien que aún cree que la bondad puede transformar un hogar entero. Gracias por escuchar. Si crees que esta historia merece ser compartida, dale me gusta y compártela. Quizás alguien por ahí justo ahora la está necesitando.